familia que desea, que Dios ha puesto en su corazón el deseo de obtener este don precioso de la salvación, es necesario que ellos entiendan que lo que debe anteceder toda relación con Dios es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento que viene cuando el Espíritu Santo, por medio de su santa ley, de la ley de Dios, descubre nuestra condición y la contrapone a la santidad de Dios, a el carácter de éste y a la necesidad de que para tener comunión con Él, como dice la Escritura, nosotros satisfagamos el estándar divino, lo cual no podemos hacer. Es imposible que por alguna práctica religiosa o por alguna abstinencia permanente o práctica religiosa nosotros podamos tener relación con Dios, porque son dos naturalezas opuestas. La naturaleza de Dios es santa, Él es puro, y nosotros no lo somos. Así que como nos enseña la Escritura, y es solamente así, por medio de nuestra relación, de nuestra unión con Cristo, quien satisfizo ese estándar divino, podemos entonces ser y tener relación con Dios, ser parte de ese cuerpo místico de Jesucristo que es la iglesia. Así que esta doctrina para nosotros está claramente establecida en la palabra, pero no lo era así para los creyentes del primer siglo. No lo era para los judíos, tampoco lo era para los gentiles, quienes eran completamente ignorantes acerca del Dios de Israel. Y es por ello que vemos este relato, se da esta situación en la cual luego de que estos recibieran el mensaje del Evangelio y fuese confirmada su salvación por medio del don del Espíritu Santo, a pesar de esto, de que había así acontecido, otros que no lo veían de esa misma forma, como nos dice el versículo número 1 en el capítulo 15, algunos que venían de Judea se dieron a la tarea de enseñar a los hermanos, de instruir a los hermanos acerca de la necesidad de circuncidarse, de que tenían que realizar este rito los hombres conforme a como le había sido ordenado a Moisés. Esta era la señal del pacto en el Antiguo Testamento. Dios le había ordenado a Abraham que circuncidase a sí mismo y a su hijo, y que de en adelante todos sus descendientes mostraran esta señal en su cuerpo como la señal de ese pacto que Dios había realizado con Abraham y que luego había ratificado a Moisés. Ellos le decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, mire lo que dice allí, no podéis ser salvos. Hermano, y esto es contrario a lo que ya Dios había dispuesto, porque Dios los había salvado sin que ellos hubiesen experimentado, hubiesen sido expuestos a la circuncisión. De hecho, ya lo vimos anteriormente cuando Pedro, en el capítulo 10, creo que es en el capítulo 10, ya consideramos, allí donde Pedro predica en la casa de Cornelio, un gentil, y el Espíritu Santo viene a confirmar el mensaje y la obra que éste ha realizado en el corazón de Cornelio y los de su casa, por medio de esa manifestación preciosa del don del Espíritu Santo. Y allí no se dice nada acerca de la necesidad de circuncidar a Cornelio y los de su casa para que fuesen salvos. Entonces, estos que venían de Judea, repito, se dieron a la tarea de enseñar a los discípulos, a los ya creyentes, que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. O tal vez ellos pensaban que no podían retener la salvación, que en efecto Dios les había dado como adelanto el don de la salvación, pero ellos debían asegurarla, garantizarla por medio de la circuncisión. No es tan diferente a lo que en muchas iglesias, muchas congregaciones, muchas escuelas teológicas enseñan en la actualidad, quienes afirman que la gracia de Dios es necesaria para obtener salvación, pero luego nosotros somos responsables por medio de la obediencia a ciertas prácticas
de retener ese don que Dios nos ha otorgado. Me refiero al don de la salvación. Estos, que son semipelagianos, vamos a hablar de esto más adelante, o arminianos, como se conocen en el argot teológico, estos afirman que la salvación se puede perder, que el don otorgado por Dios al creyente de la persona de Jesucristo puede ser perdido. Esto también es lo que creen, ¿verdad?, aquellos que pertenecen a la Iglesia Católica, quienes hablan acerca de la necesidad de, para mantener el don de la salvación, primero mantenerse bajo la cobertura de la Iglesia Católica y practicar los sacramentos, la confesión y la Eucaristía, no teniendo nunca garantía de salvación, porque de hecho la mayoría de los católicos que mueren son enviados al purgatorio, donde estando allí la Iglesia, la familia es responsable de velar por el bienestar espiritual de esta persona que ha muerto y se encuentra en este lugar, purgando sus pecados residuales, aquello que su obediencia, sus méritos no pudieron hacer en vida, y que por lo tanto la Iglesia, a través de misas, a través de ofrendas, a través de ruegos a María como intercesora, puede ser sacado de pena y llevado al descanso eterno, lo cual no se encuentra en la Escritura. La Biblia no habla de un purgatorio, la Biblia habla de una salvación definitiva, comprada a precio de sangre, otorgada a un pueblo elegido por Dios. Si me acompaña, por ejemplo, al libro a los Efesios, un poco más adelante, un versículo que nosotros tratamos cuando expusimos la carta a los Efesios, allí se nos habla Pablo mismo, hablando con completa claridad acerca de cómo el creyente obtiene la salvación. Primero estableciendo que este regalo de la salvación es algo que Dios dispuso desde antes de la fundación del mundo. Es uno de mis pasajes favoritos. Efesios capítulo número 2 dice allí: y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando éramos obedientes a su ley, a sus mandamientos, cuando éramos buenos religiosos, cuando hacíamos nuestro mejor esfuerzo para serles gratos. La primera parte del pasaje dice: y Él os dio vida a vosotros, implicando allí claramente que no teníamos vida. Físicamente, biológicamente estábamos muertos, estábamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos delante de Dios. Eso es lo que dice la Escritura, que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Morimos todos en Adán, como dice la Escritura. Él os dio vida, ¿cuándo? Verso 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No de una muerte espiritual, obviamente. Dios les dio vida cuando ustedes eran muertos espirituales. ¿Qué puede hacer un muerto para agradar a Dios? Nada. ¿Qué puede hacer el hombre sin Dios para agradar a Dios? Nada. Primero necesita recibir el don de Dios, la vida. Y esta se obtiene cuando escucha la palabra de vida, cuando escucha las buenas nuevas de salvación en Cristo, que Él murió por los pecadores para otorgarles vida, vida de la cual ellos adolecen, carecen. Él os dio vida a vosotros. Pablo, hablando a gentiles, paganos, les recuerda: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que todo aquel que practica el pecado, que se deleita en el pecado, está muerto delante del Señor. Por eso que nosotros los creyentes nos esforzamos, ¿verdad?, para no practicar el pecado, porque se nos ha dado la vida y el Espíritu que nos da esta capacidad de poder hacerlo. En los cuales, dice el verso 2, anduvisteis en otro tiempo, tiempo pasado. Esa podemos decir que era nuestra forma de vivir en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que también operaba en ustedes. Operaba en nosotros, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado, éramos obedientes a aquel que era nuestro Señor, el pecado, y a Satanás, que nos incitaba a vivir este tipo de vida, entre los cuales también todos nosotros, y Pablo dice como judío, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, mire lo que dice, hijos de ira,
lo mismo de los demás. Contrario a lo que aseveran algunos de que todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. El hombre sin Dios, quien vive bajo esta condición, es hijo de ira, lo mismo que los demás. Es interesante que Pablo, como habiendo sido un judío celoso, practicante del judaísmo y obediente, apegado estrictamente a la tradición de los judaizantes de aquel entonces y la ley, se considera a sí mismo como uno que vivía en los deseos de la carne. Porque, hermano, mire, el problema de la religión, y yo, hermano, fui religioso durante la mayor parte de mi vida, es de que a pesar de que uno se apegue con todo su corazón, con toda su fuerza a esa práctica, no puede combatir y no puede vencer el pecado. No puede combatir efectivamente el pecado. Esas fueron mis experiencias, eso fue lo que yo viví. Que no importara cuánto yo rezara, ayunara, orara, sin importar lo que yo hiciera, yo no podía dejar de hacer aquello que era una necesidad imperante a causa de esa naturaleza que me dominaba. Era un hijo de ira, era un hijo del pecado. Así que, pero Dios, dice el verso 4, y los peros de Dios son hermosos, son gloriosos. Dan un giro a la vida del pecador, en el cual éste experimenta un cambio radical, y a causa de ese cambio y la morada del Espíritu Santo en él puede vencer el pecado, puede combatir efectivamente el pecado. Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, mire lo que dice, nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, como dice en el verso 2. En el verso 2 nos lo dice sin mucho detalle, en el verso 4 nos dice cómo fue que Dios lo efectuó. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿por qué? Por su gran amor. No por nuestro esfuerzo, no por el gran amor que yo le tenía al Señor. Porque mi amor era un amor condicionado, era un amor débil, era un amor más que nada sentimental. Y no un amor que procede de haber conocido el amor de Dios primero. Dios, que es rico en misericordia. ¿Y qué quiere decir esa palabra para nosotros que viene a nuestra mente cuando leemos este pasaje? Él es rico en misericordia. La misericordia se aplica a aquellos que están en una gran necesidad. ¿Y qué mayor necesidad puede tener una persona si no es la de que éste obtenga vida si está muerto? Pensando en el luto, pensando en el duelo y sabiendo lo que experimentan aquellos que se enfrentan a la pérdida de un ser amado, ellos quisieran que Dios tuviese gran misericordia y levantase a esa persona de entre los muertos, ¿verdad? Físicamente, que se les permita estar a esa persona más tiempo entre los vivos. Pero bueno, de lo que está hablando aquí es de la muerte espiritual. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, no por otra cosa. Si Él nos salvó, hermanos, si Él nos da el don de la vida eterna, no es porque nosotros lo merezcamos. Repito, que pueda ser un muerto espiritual para agradar a un Dios que es espíritu. Nada. Con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y fíjense, hermano, cómo en ese pasaje, en el versículo 5, nos dice que Él hizo todo esto cuando nosotros estábamos muertos en pecados. O sea, que éramos sus enemigos. No teníamos ninguna relación con Él. Él es el Dios vivo. Nosotros, criaturas muertas espiritualmente. Él, aún estando nosotros muertos en pecado, no casi muertos, no heridos de gravedad, no enfermos espiritualmente, como presenta la religión, de que el hombre no está completamente caído, que en él hay capacidad, y algunos incluso afirman que puede hacerlo y acercarse a Dios sin la necesidad de que la gracia le acompañe. Esto es lo que afirmaba Pelagio, y cuya herejía fue tratada en los primeros siglos de la iglesia. No, nos dice que estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces ahí presenta el elemento de la gracia. Gracia es un favor inmerecido, es un don que alguien no se merece. Primero, no puede obtener la salvación, y segundo, la recibe sin merecerla. No es un buen muerto, por decirlo de alguna forma. Por gracia sois salvos. Fíjese ahí entre paréntesis
como Pablo vuelve a afirmar, como vamos a ver también en el libro de los Hechos, que la salvación viene por la gracia de Dios. Y en el versículo 8 que vamos a dar lectura, lo dice de una manera mucho más clara. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Fíjese la importancia de estar unido a Cristo. Por eso nos dice la Escritura que en ningún otro hay salvación sino solamente en Cristo. El pecador que obtiene la salvación lo hace porque Dios lo coloca en Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense cómo ese verso 7 nos dice que Dios, para mostrar en los siglos venideros, estos siglos en los cuales nosotros vivimos y ha vivido la iglesia a lo largo de su historia, nos dice que para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia, de su misericordia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A partir de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo y la predicación del Evangelio, todo cristiano ha sido receptor de las riquezas de la gracia de Dios, en quien ha mostrado su bondad para con nosotros, no aparte de Cristo Jesús. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo se obtiene la salvación? Por la gracia de Dios, por la determinación divina. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Lo que promueve o lo que produce la salvación en nosotros es la gracia de Dios, la gracia, el favor, la benevolencia de Dios para con nosotros al otorgarnos ¿qué? La fe. Sois salvos por medio de la fe. Es el don que recibimos de parte de Dios. Y mira lo que dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué no es de nosotros? La salvación. ¿Qué no es de nosotros? La fe. ¿Qué no es de nosotros? Evidentemente la gracia. Todo ello es un don de Dios. La gracia, la fe, la salvación que proviene de ello. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No son las obras no son las obras las que hacen que un hombre pueda obtener el don de la salvación. Hermano, y este versículo debiera, junto con otros versículos más, como se encuentra también en el libro de los Romanos, debiera dejar por sentada esta doctrina y establecerla de forma tal que no haya necesidad de que nosotros estemos discutiendo en relación a esta doctrina de la soteriología, de la salvación, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que, más adelante, Pablo, a partir de esta experiencia y de este concilio, le escribe a los hermanos en Éfeso y también a los hermanos en Galacia para corregirles, para hablarles acerca de la doctrina de la salvación. Pero estos judíos habían venido, ¿verdad?, de la región de Judea, llegaron a la iglesia donde ya el Señor había salvado a gentiles y querían añadirle algo más a la gracia. Si usted le añade algo a la gracia, ya no es gracia. Si usted le añade algo a la fe, ya no es por fe, es por obras. Y esto es lo que presentaron estos que venían de Judea. Si no circuncidáis, si no lleváis a cabo este rito, no podéis ser salvos. No pueden obtener el don de la salvación, ignorando de que ya ellos eran salvos. ¿Por qué? Como vamos a ver más adelante, Pedro testificando y Pablo testificando acerca de la venida del Espíritu Santo sobre ellos y concediéndole el don que ellos le decían que no podían obtener si no se circuncidaban. ¿Ve lo absurdo del argumento? Por eso, hermanos, debemos tener cuidado con aquellos que hablan acerca de obras de la gracia de Dios o periodos y tratos de Dios con los hombres para llevarlos a la salvación. No podéis ser salvos si no circuncidáis conforme a este rito. Así que están queriendo que añadir un rito que era parte del antiguo pacto. Querían añadirlo a la predicación y a la doctrina que ya Pablo había enseñado. Entonces, eso nos muestra, hermano, que es muy difícil. Cuán difícil es que los hombres se despojen de esas convicciones que le han sido inoculadas, enseñadas, cuando ellas les han sido un ancla para la vida, ¿verdad? O sea, cuando nosotros se nos ha enseñado ciertas cosas
y creemos en esas cosas como las más absolutas verdades cuando llegamos a una iglesia o cuando se nos enseña bíblicamente que las cosas no son como se nos enseñaron. Para nosotros es muy difícil, hermano, despojarnos de esas cosas, ¿verdad? Aun cuando la Biblia lo enseña con completa claridad. De hecho, en mis discusiones con personas que no piensan como la Biblia enseña, que siguen malas tradiciones y enseñanzas de los hombres, en mi discusión con ellos, cuando los llevamos a pasajes como estos, ellos dicen sí, pero. Es una contradicción. Usted no puede afirmar y reconocer un sí para después presentar un pero, porque el pero se opone al sí. Sí, sí o no, no. ¿Lo creo o no lo creo? Si la Biblia lo dice, yo digo amén, sí. Es como el Señor dice. Si digo pero y añado otra opinión, otra enseñanza de los hombres, estoy ¿qué? Poniendo al mismo nivel o sobreponiendo las opiniones de los hombres a lo que la Biblia enseña. Y, hermano, la doctrina que ellos luego establecen y se sistematizan, ellos la establecen por la evidencia que da Dios históricamente en el primer siglo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hace Dios? Dios muestra su poder, su soberanía, su deseo, sus obras, y los hombres redactan lo que pueden ver, lo que Dios ha revelado, ¿verdad? Dios envió a su Hijo Jesucristo a través de una virgen, mostró el carácter de su divinidad, su perfección, su disposición en amor a la obediencia perfecta, a los estatutos divinos, y eso fue redactado. Y esa es nuestra doctrina, que el Verbo se hizo carne, que Él no es una creación, no es una criatura, sino que es el Verbo encarnado. Y que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, y que murió conforme a las Escrituras, y que se levantó de entre los muertos. Eso es doctrina. La muerte y resurrección de Cristo es lo que la Biblia enseña. Quienes niegan cualquiera de estas cosas no están negando lo que los apóstoles imprimieron en aquel tiempo en papiros y nosotros tenemos en este libro santo, inspirado por Dios. Están negando los hechos de Dios. Dios ha salvado desde el principio por gracia, que dice acerca de Abraham: y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Fue justificado Abraham por medio de la fe, ¿verdad? No por medio de ninguna circuncisión, no por medio de ninguna obra. Eso es lo que vemos también en el libro a los Gálatas, cuando Pablo habla específicamente de esto, acerca de cómo Dios justificó a Abraham sin la necesidad de que éste se sometiera a ningún rito o ceremonia, porque eso vino luego. 450 años después le fue dada la ley, los estatutos, las ceremonias y los ritos a los cuales el pueblo debía apegarse. Así que negar esto es negar lo que Dios ha hecho, mostrado, y sus discípulos han dejado como herencia para la iglesia a través de esa inspiración plenaria de la Escritura. Verso 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Imagínense entonces, Pablo y Bernabé, que han visto cómo el Señor ha traído convicción de pecado a los gentiles, y Él los ha salvado por la pura gracia, sin que ellos tuvieran que hacer nada de esto. Ellos, imagínense el efecto que tuvieron estas palabras, las enseñanzas de estas personas en sus corazones. Como buenos pastores querían cuidar a la iglesia, querían cuidar a los gentiles para que estos no fueran confundidos con relación a la doctrina, a lo que enseña Dios, muestra a Dios. Ya lo ha mostrado en sus propias vidas. Pero repito, hermano, cuán difícil es para los hombres despojarse de eso. De hecho, yo voy a hacer una declaración que suena un poco fuerte, pero es la realidad. Para que aquellos que no conocen el evangelio bíblico puedan entenderlo y puedan recibir el don de la salvación, tienen que apostatar. Siempre oímos esta palabra apostasía con una connotación o una significancia negativa, ¿verdad? Porque la Biblia enseña que en los posteriores días muchos apostatarán de la fe bíblica, de la fe verdadera. Pero ¿qué de aquellos que necesitan apostatar, retractarse de la fe que no es bíblica? Esa apostasía es buena. Esa negación de lo que han creído es buena. Y es buena, hermano, porque
muchos de nosotros, si no la mayoría, hemos experimentado precisamente eso. Por medio de la Escritura, de una exposición continua, de un discipulado sano en las Escrituras, nosotros hemos abandonado aquellas convicciones que antes eran unas convicciones ciertas para nosotros, que en las cuales anclábamos nuestra vida y nuestra seguridad con este tema de la salvación. Y no estábamos tan seguros, ¿verdad? Y no teníamos paz, y no teníamos seguridad, y no disfrutábamos de la esperanza que hoy, a la luz de lo que la Biblia enseña, disfrutamos. Así que estos judíos pensaron, y fíjense, hermanos, las implicaciones de esto. Ellos pensaron que la muerte de Cristo en lugar de los pecadores no era suficiente. No era suficiente. El Señor Dios hizo por medio de Jesucristo una obra, pero la dejó inconclusa. Que para ser salvos no basta ese sacrificio expiatorio. Que las palabras de Cristo en la cruz, tetelestai y consumado es, no significaban lo que significan. Que Él pagó el precio. Que ya en adelante nosotros no necesitamos hacer nada para obtener el don de la vida eterna, de la salvación, porque Él se dio a sí mismo, Él derramó su sangre por nosotros. Él sufrió en lugar de nosotros. Pero estos no pensaban así. Ellos pensaban que la muerte de Cristo no era suficiente. Ellos tal vez pensaban que solo fue una muerte con las mismas consecuencias de los animales que se sacrificaban en el antiguo pacto. Sí, así como matábamos el cordero pascual y ofrecíamos sacrificios continuos en el templo, pues así mismo sucedió. Y de la misma forma que también teníamos que, además de esto, circuncidar a nuestros hijos, abstenernos de ciertos alimentos, guardar ciertos días, bajo esta nueva relación, a partir de ahora, la iglesia del nuevo pacto, algo que ellos no están entendiendo, que tal vez no está pasando por su mente, la iglesia del nuevo pacto, la asamblea del nuevo pacto debe todavía retener prácticas del antiguo pacto. Hermano, y esto es contrario. Son dos pactos opuestos, uno es de obras y el otro es el pacto de gracia. Uno depende de lo que el creyente en el Antiguo Testamento hiciera para recibir las bendiciones prometidas, mientras que en el nuevo pacto, hermano, las bendiciones de Dios están garantizadas por nosotros, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo. Y eso es libertador. Eso nos llena de gozo, hermano, de que Dios habrá de cumplir todas sus promesas para con nosotros, no porque nosotros las merezcamos, no porque nos esforcemos para alcanzarlas, sino porque Cristo ya hizo la obra. Así que una de las ceremonias, de los ritos que se daban bajo el antiguo pacto, bajo el Antiguo Testamento, era la circuncisión. Era parte de una serie de ritos y ceremonias que les habían sido impuestas por Dios a la nación, con el fin de mostrarles, a manera de sombras, de figuras, de tipos, lo que Dios, a la luz de su santidad, haría por su pueblo y para su gloria en la persona de Cristo. Eran proclamadores de lo que el Señor vendría a hacer. Mostraban la exigencia de Dios que nosotros no podíamos cumplir, una obediencia perfecta. No era una obediencia parcial a la ley, sino que para que alguno pudiera ser justificado, debió obedecer desde la cuna, desde el nacimiento, desde su alumbramiento hasta la tumba, todo lo que la ley demandaba. ¿Y quién puede hacer eso? Ningún hombre, hermano. Ninguno puede llenar ese estándar. Ninguno. Pero Cristo lo hizo. Él es el Cordero perfecto de Dios que quitó el pecado del mundo. Semejante a nosotros, pero sin pecado, dice la Escritura. Él se ofreció a sí mismo, murió en nuestro lugar. Y en ese texto entonces leemos, y como hemos hablado en nuestro estudio del Evangelio de Juan, y lo hemos enfatizado, lo hemos apuntado aquí cada vez que lo vemos, en este texto leemos que así como por medio de las palabras el mensaje del Evangelio fue proclamado y muchos vinieron a salvación, también por medio de las palabras algunos estaban enseñando cosas distintas, que para en efectos obtener la salvación o retener la salvación se tenía que primero practicar las ceremonias y las tradiciones del antiguo pacto. Eso es lo que ellos están enseñando. Por eso advertimos, hermanos, acerca de la necesidad de cuidar a quien no escuchamos. ¿Verdad? No podemos prestarnos a escuchar a cualquier persona, y si lo hacemos, hermanos, debemos con discernimiento evaluar las palabras de estas personas y no afirmar y reconocer con un amén lo que las personas digan.
Por eso apuntamos a la necesidad de ser discípulos, hermano. De participar de los estudios bíblicos para que estas verdades nos sean enseñadas, y cuando escuchemos a alguien que venga a enseñarnos cosas distintas a lo que enseña la Escritura, nosotros nos apartemos de ellos. No los recibamos. No creamos lo que ellos enseñan, por muy convincente que parezca. ¿Era esto realmente necesario que ellos se circuncidaran, que guardaran la ley de Moisés? Para nosotros, hermanos, a la luz del canon bíblico, de lo que tenemos en la Escritura, para nosotros la respuesta es obviamente un no. Pero para aquellos cristianos del primer siglo no era tan claro. No lo era. Por eso es que se da esta reunión llamada el primer concilio en Jerusalén. En su Biblia, no sé si han mencionado de esta manera, el concilio en Jerusalén. Este es el primer concilio. Hay otros concilios más que se han dado históricamente. Este es el primer concilio preecuménico que celebra la iglesia ante la necesidad de tocar este tema. ¿Cómo el hombre puede ser salvo? Recuerda, hermano, el contexto. Son los judíos que habían practicado todos estos ritos, todas estas ceremonias, los que se ven con esta situación atípica, nueva para ellos, en el cual se está afirmando que los gentiles han sido unidos a la iglesia, una iglesia que nace en Jerusalén, una iglesia cuyos orígenes es judío, y que estos están siendo unidos aparte de la obediencia a la ley. Y imagínense eso, hermano. Pongámonos, porque para nosotros es muy fácil criticar a estas personas, pero imagínense en esas personas. Digamos una persona, un hombre, una mujer, una familia que por 40 años fue expuesto a la religión judía y que creía que por medio de todos esos ritos, ceremonias, circuncisiones, abstenciones y guardar todas esas fiestas le era grato a Dios. Imagínense eso. Y que de momento le dicen, ¿saben qué? Los gentiles están siendo justificados por Dios, estamos teniendo el don de la salvación sin ningún esfuerzo. Para mí, hermano, hubiera sido chocante. ¿Cómo? ¿Y dónde quedan todos esos años, todos esos esfuerzos, todas esas ofrendas, todo lo que hemos hecho para agradar a Dios? ¿Qué dice Pablo con relación a esto? Basura, sombra, figura, tipos, sin ningún valor, sino solamente el de apuntar a aquel que ya vino, y si ya vino no lo necesitamos. Me gusta, hermano, utilizar una imagen, ¿verdad? Y esto lo pensé cuando estaba analizando, porque para mí digerir esto fue muy difícil. Esta doctrina de la salvación solamente por gracia, para mí fue difícil, hermano. Y yo recuerdo que mientras meditaba y escuchaba a personas, vino a mi mente esas imágenes que veíamos en las películas, ¿verdad? Cuando había un soldado que se iba a la guerra, y allí en el campo de batalla, en medio del fragor de la lucha, no soltaba la foto de su esposa, de su novia, su prometida o de sus hijos. Y la abrazaba y la miraba y la besaba y con su vida la cuidaba. Porque ella representaba algo muy importante, era la imagen de ese ser amado. Esa fotografía representaba y le recordaba a él su vínculo con esa persona. Pensaba en esto. Imagínese usted que ese soldado, habiendo cuidado esa foto, es devuelto a su casa, se acabó la guerra y ya por fin llega a su casa y tiene de frente a su esposa. Imagínese que la esposa venga corriendo donde él a darle un abrazo, a darle un beso, y el hombre la rechace y comience a besar y a abrazar la foto como hacía antes. Es un absurdo, ¿verdad? Es un sinsentido, porque ya tiene a su esposa delante de sí. Lo mismo tenía como intención, como fin, todos aquellos ritos, ceremonias, figuras del antiguo pacto, apuntar al Mesías prometido. Si ya lo tenían de frente, si ya había llegado, ¿para qué seguir abrazando esas cosas? ¿Para qué apegarse a esas cosas que más adelante Pablo mismo dirá que por medio de ella ninguno fue justificado? Pero repito, hermano, qué difícil es para el hombre despojarse de todos esos prejuicios. Eso me lo enseñó mi mamá, eso yo crecí en la iglesia con mi mamá, eso lo decía el predicador, eso lo decía el cura, eso lo decía mi pastor. Y eso es verdad porque él lo dice. Pero es lo que dice la Escritura. Eso es lo más que nos debe importar. Por eso defendemos el principio de sola Escritura. Nuestra vida está regulada por lo que dice la Escritura solamente.
ni tradiciones, ni enseñanzas de los hombres nos pueden hacer mover de lo que Dios dice en su santa palabra. Así que no es una lucha contra los hombres la que tenían esto, es una lucha contra Dios mismo. Así que esta doctrina cristiana acerca de la salvación fue sistematizada y abrazada en la medida que el Espíritu Santo impartía a los discípulos esa capacidad de entenderlo. Y es lo que vamos a ver que se lleva a cabo en esta reunión, en este concilio. Y de hecho, hermano, y que para nosotros, aunque por lo menos para mí está sumamente claro, lamentablemente la cristiandad se divide en dos bandos, dos escuelas teológicas, dos filosofías teológicas que gobiernan lamentablemente la mayoría, en este caso la incorrecta, que dominan la mente de los creyentes acerca de esta doctrina de la salvación solamente por la fe, solo por gracia. Son los 5 principios, las 5 solas de la Escritura, de las cuales vamos a estar hablando más adelante. ¿Qué nos dice allí? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces piensen esto. Llegan estas personas a Antioquía, comienzan a enseñar esto, y estos, viniendo de Judea, parecen tener la autoridad y el aval de los apóstoles. Vienen de la Meca del cristianismo, vienen de Jerusalén. Imagínense ustedes, hermano, como en la actualidad, si viene alguien de Roma y nos dice algo, nosotros decimos, ¿verdad? Culturalmente hablando, no nosotros, sino la sociedad. Lo dijo el Papa, lo dijo el cura, lo dijo el obispo, lo dijo el arzobispo, tiene que ser verdad. Y esto es lo que Pablo y Bernabé procuraron atender. Ellos tienen una discusión y contienda no pequeña. O sea, hermano, ellos se determinaron que esto no iba a acontecer. No van a circuncidar a los gentiles. Ya Dios mostró el don del Espíritu, les dio el don del Espíritu, ellos se han arrepentido, son parte de la iglesia, sus vidas han sido transformadas, han sido cambiadas, no se van a circuncidar. Entonces, como estos insistían y eran líderes, ¿verdad? Podemos suponer que estos que habían venido de Judea eran personas con algún renombre, con algún reconocimiento. Hermano, y le doy un dato, esto aconteció en el año 50, aproximadamente 25 años después de la muerte del Señor. La iglesia era joven todavía. Pero ya podemos pensar que había en Jerusalén, había una iglesia ya establecida con obispos, con diáconos, con ancianos, aparte de los apóstoles. Así que, ¿cuál es la determinación de ellos para tratar este asunto? Hermano, y para nosotros, ¿cómo nosotros como iglesia habremos de tratar los asuntos de la iglesia? ¿Tendremos que hacer uso de concilios? Bueno, sí, hermano, en cierto sentido, reuniones con los miembros de la iglesia para tratar diferentes aspectos, asuntos no teológicos, porque la teología está establecida en la Escritura. Esto no está aquí todavía, en el primer siglo. Esto no está establecido todavía. O sea, la doctrina no es clara, ellos no tienen un canon, ellos no tienen la epístola a los Gálatas, a los Efesios, a los Romanos, no tienen ni tan siquiera el libro de los Hechos. Tal vez, ¿verdad? Así que ellos se ven en la necesidad de acudir ¿a quién? A los apóstoles, a los líderes, a los escogidos de Dios para que ellos aclaren este asunto. Y vamos a ver qué es lo que tienen que decir los apóstoles y los líderes en Jerusalén. Se dispone que ellos suban, Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? ¿Cómo se obtiene salvación? ¿Por el obrar o por la fe? Hermano, y verdad, vuelvo a hacer mención de que ya la salvación la tenían. Van a tratar un asunto que no necesitaba ser tratado. Pero Pablo accedió a esto. Y Dios validó la postura de Pablo y Bernabé, como vamos a ver más adelante. Ellos, dice el verso 3, pues habiendo sido encaminados por la iglesia en Antioquía, habiendo sido provistos para este viaje, habiendo sido surtidos para este viaje, habiendo sido encomendados, mira, así, vayan y hablen para que traten este asunto. Porque si estas personas tienen razón y es necesario circuncidarlos, nosotros queremos saberlo. Queremos tener un entendimiento claro de lo que Dios demanda para la salvación. Habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria,
contando, ¿qué dice ahí, hermano? La conversión de los gentiles. Cómo ellos habían sido salvos. Y fíjense, hermanos, cómo Pablo valientemente dice, vamos a seguir predicando, que ya ellos son salvos, aparte de la circuncisión. O sea, Pablo y Bernabé no van con disposición a hacer concesión con relación a esto. Ellos van confiados en el Señor, pero van predicando la salvación sin la necesidad de la circuncisión. Ellos no llegaban a las sinagogas y allí predicaban la palabra, y cuando los gentiles se unían a la iglesia los obligaban a circuncidarse, ¿no? Contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿A qué hermanos? A los hermanos de las iglesias constituidas por judíos y gentiles. Predicaron la salvación solamente por la gracia. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. Finalmente llegan, y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios iba a hacer con ellos. Nos dicen lo que Dios había hecho con ellos, con los gentiles, a través de ellos. Pero algunos, nos dice el verso 5, estos son de esos peros que contravienen la voluntad de Dios, la expresión de Dios, pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, y podemos decir habían creído parcialmente, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Es una necesidad para ser salvos, como dijera en el versículo 1, o para que mantengan la salvación. Hermano, y hasta aquí lo vamos a dejar reflexionando acerca de cuál es nuestra noción acerca de esta doctrina, la doctrina de la salvación. ¿Cómo hemos sido salvos? La Biblia lo declara: por gracia, por medio de la fe. Es un don de Dios que se nos ha otorgado. ¿Podemos perder esta salvación? ¿Podemos hacer algo más allá de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para guardar esta salvación? Evidentemente no, hermano. Evidentemente no. En nosotros no está la capacidad de guardar este depósito que nos ha sido concedido por pura gracia. Hermano, porque nuestra vida es una vida de gracia. Nuestra vida es una vida en la cual no solamente recibimos la gracia salvífica, sino que por la gracia de Dios perseveramos. Por la gracia de Dios nos esforzamos para santificar nuestras vidas. Por la gracia de Dios, y solo por su gracia, habremos de alcanzar el fin para el cual nosotros fuimos alcanzados, que es la vida eterna. Eso es lo que la Biblia enseña, y eso, hermano, en última, es lo único que puede producir, traer paz y gozo en nuestros corazones. Cualquier otra cosa, lo que trae inseguridad, temor. Pero el perfecto amor, el amor de Dios, ha echado fuera todo temor. Y no hay, hermano, no hay experiencia más hermosa que vivir a la luz de esta realidad. Yo a veces tenía pesadillas. A veces yo, hermano, antes, cuando no lo veía así, hermano, tenía una inseguridad tan tremenda y un temor, y le servía al Señor no por amor, sino por temor. Porque veía a Dios como un ente, como un ser que no era capaz y no tenía el deseo de llevar a cumplimiento aquello que Cristo había comprado para mi vida. Y cuando lo entendí, hermano, yo fui libre de todo temor. Y un amor real, creciente y naciente inundó mi corazón para agradar a Dios. No por temor, hermano, sino por amor. Y esta doctrina, hermano, debe llevarnos a eso mismo, precisamente a eso mismo. Amar a un Dios que es tan bueno, y tan bueno, que nos ha dado su salvación solo por gracia, sin la necesidad de que nosotros hagamos algo para obtenerlo y para retenerlo. Los americanos dicen, y concluyo, que cuando viene una oferta a nuestras vidas, ¿verdad? Cuando usted oye un negocio que es demasiado bueno, dice: it's too good to be true. Es demasiado bueno para ser cierto. Cuando usted ve que le ofrecen villas y castillas y usted no tiene que hacer nada en el mundo, usted no lo crea. Pero nada puede ser más grande que el amor de Dios. No puede haber una oferta más grande que la oferta de Dios de dar una salvación por pura gracia. Porque no hay ser más bueno que Él.
No hay ser más íntegro que Él, no hay ser más santo que Él. Y todo lo que Él ofrece nunca es demasiado bueno, sino que se conforma a su propia naturaleza. La salvación, hermano, es por gracia y en esto descansamos. Así que solo nos resta recibirlo humildemente y dar gloria a Dios por el don de esta salvación que es alcanzada sola y únicamente en Jesucristo. Amén. Si hay alguien aquí entre nosotros que no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, de tener una salvación, tal vez porque piensa que no llena el estándar de Dios, como se suele decir, hay cosas que yo tengo que arreglar primero, hay cosas que yo necesito enmendar primero, tengo que ser un poquito bueno, tengo que mejorar mi conducta, mi hablar, mi pensamiento, lo que sea, tengo que mejorarlo antes de tomar esa decisión. Amigo, si eso es lo que gobierna tu corazón, yo espero que hoy la palabra haya ministrado a tu vida. Entiendas que Dios, como dice en Efesios, cuando nosotros estábamos en nuestra peor condición, y no hay peor condición que la condición de un muerto, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Así que lo único que hay que reconocer es que ser pecador, recibir el don precioso de la salvación y en adelante encomendarse a Él. La santificación, la mejora moral y demás cosas, Dios las operará. Dios las hará. Hermano, por su pura gracia. Por su pura gracia, hermano. Amén. Así que para los amigos, hacemos este llamado. No desprecies un don tan precioso, tan maravilloso, de incalculable valor. Y para nosotros como cristianos, hermanos, tengamos paz. Esto produzca paz, esperanza, gozo y la firme determinación de ingratitud consagrar nuestras vidas a nuestro buen Señor. Amén. Estemos en pie. Señor,